Nos vamos con la información urgente a tribunales federales. Allí está trabajando Nina Lesic para saber qué está pasando en estos momentos con la sentencia a Walter Bento. Adelante, Nina, te escuchamos. Sabemos que es cuestión de minutos. Así es, Juli, Sofi, aquí estamos en el interior de la sala de audiencias. En minutos va a comenzar, por supuesto, en este caso la audiencia con la sentencia, donde se va a conocer específicamente cuál es la pena que va a recibir el ex juez federal Walter Bento con el resto de los acusados. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Nosotros vamos a mostrar como, bueno, por supuesto, el despliegue policial, todas las personas que ya están, en este caso, sentadas, cada una en sus lugares, en el caso de abogados defensores, fiscalía y demás, así que es inminente que esto comience. Nos avisaron que va a ser en muy pocos minutos, así que estamos a la espera de que esto suceda, chicos. Bien, bien, Nina. Vemos ahí, ya están todos sentados. Muchas de las personas que vemos son los ya condenados. No son tan conocidos como Walter Bento y su familia, por supuesto, pero para quienes han seguido la causa saben que son los abogados y el comisario que tuvieron que ver con esta captación de coimas de dinero ilegal para cambiarlas por lo que eran favores judiciales, beneficios, salidas, etcétera. Esa gente que vemos allí en gran medida son ya condenados. Todos esperan saber cuánto tiempo se van a ir a la cárcel. Exactamente, y es lo que vamos a conocer en algunos minutos. Ahí justamente, bueno, nos están informando que el tribunal está bajando justamente a la sala de audiencias, así que en algunos minutos se van a acomodar en cada uno de sus lugares para poder, por supuesto, informarnos a ver cuál es específicamente la sentencia, sobre todo la pena, la cantidad de años de prisión para cada uno de los acusados en este caso, así que estaremos pendientes de todo eso, chicos. Por supuesto que, bueno, estamos un poco en silencio, la prensa ubicada en este sector que ustedes están observando, el resto de los acusados ubicados aquí en la parte trasera y, bueno, en la parte delantera, como mostrábamos hace un ratito, lo que tiene que ver con los abogados defensores del lado derecho, fiscalía del lado izquierdo, y en el fondo, bueno, en minutos van a ingresar los jueces que van a participar, por supuesto, de ese tribunal y nos van a dar a conocer cuál es la sentencia que recibe cada uno. Generalmente la lectura de la sentencia suele ser muy rápida. Lo que suele ser en la dinámica es que los magistrados ocupan cada uno de sus lugares, posteriormente dan inicio a la lectura de las sentencias con nombre, apellido, algunos datos personales muy breves, a veces en algunas ocasiones se da el DNI, por ejemplo, algunos datos personales, y posteriormente la sentencia. Suele ser así, puede cambiar, por supuesto, la dinámica, bien lo decíamos hace un ratito, y bueno, obviamente que debe haber muchísima expectativa, porque también hay que ver si dicen en cuanto a la cantidad de años, si van directamente a la cárcel, si no, teniendo en cuenta los años que sean condenados. Exactamente, Sofi. Eso es lo que vamos a conocer en algunos minutos. También vamos a ver cuál es el orden específico en el que se hace la lectura de la sentencia, cómo hacer, es lo que vamos a conocer. Y por supuesto, esto, sí, Juli, perdón. ¿Cuál es el semblante de Bento? Para observar lo que está pasando. ¿Qué cara tiene Bento? ¿Ha hablado con alguien? ¿Se da vuelta a hacer algún comentario? ¿Qué nos podés contar? Porque imagino, casi todos los ojos están apuntados en él. No, ahí ustedes lo están observando, se encuentra muy tranquilo junto a su hijo Nahuel, lo que recién nosotros mencionábamos hace un ratito atrás. La situación no ha cambiado, por supuesto que se lo ven de la misma manera que lo hemos observado a lo largo de todo el juicio, por lo menos en esta última semana, así como ustedes lo pueden observar. Bueno, por supuesto que no está su mujer, ahí lo estábamos viendo, y también está acompañado, por supuesto, por el resto de los acusados que están desplegados en distintos sectores de la sala. Impresionante la seguridad. Como, bueno, están acomodando las sillas, así que se espera. Sí, por supuesto. Sí, hay la personal de Policía en torno Federal ubicados en distintos sectores, sobre todo para Walter Bento. Sí. Bueno, sí, estamos viendo allí, Nina, bien lo que relatabas, que ya están acomodando las sillas de los magistrados justamente para que se lleve adelante la lectura de la sentencia. Y bien decíamos, y también me parece esto notorio, ¿no? Fíjense la seguridad que hay en torno tanto alrededor de Bento como de su hijo, no así con el resto de los acusados, claro, teniendo en cuenta que quizás esto también es una lectura previa que uno puede llegar a hacer, es que es a quien más
cantidad de años otorguen, ¿no? Y más allá de la situación en la cual él está esperando que se dé la lectura. Exactamente, chicos, y también por supuesto que esto tiene que ver con la cantidad de detenidos y que están presos actualmente. De los 17 acusados hay un total de 5 que se encuentran en prisión y son los que nosotros hemos podido observar a lo largo de estas jornadas. Bueno, se escucha mucho movimiento, así que seguramente es inminente que esto comience. Bueno, una audiencia que estaba prevista, chicos, para las 20 horas, ha pasado poco más de una hora. Sí. Veremos también cuánto dura, según lo que estuvimos comentando y preguntando, no sería extensa la lectura de la sentencia, así que bueno, veremos por supuesto efectivamente si esto es así o no. Sí, bien. Exactamente. Bueno, eso pasa, Nina, con respecto a este tipo de audiencias, ¿no? Que son tan mediáticas, tan también donde hay mucha expectativa. Los ojos del país están puestos en lo que está ocurriendo allí en tribunales federales en este momento. Bien, lo vamos a sumar a Pablo Gerardi, Nina, te comentamos, estamos aquí esperando los tres. Es un día histórico, Pablo, sin lugar a dudas. Nosotros hemos comentado, los tres y todo el equipo periodístico de este canal, por supuesto, todo este proceso, toda esta historia desde, diríamos, casi la previa de su génesis, o mejor dicho, desde la previa de su explosión. Esto empieza el 5 de mayo de 2021. Arrancan los allanamientos, se empieza a comentar ahí en lo que podríamos decir el barrio judicial de Mendoza, claro, donde están concentrados tribunales y sus alrededores, que se venía el allanamiento. Ahora, ya se había filtrado que había una investigación contra Bento por estos delitos, sobre todo a partir de una figura clave que era la de Walter Bardinela Donoso, uno de los contrabandistas. El nexo. Y después se empezó a hablar de Aliaga, y ni hablar que después estalló, o mejor dicho, ya había ocurrido en 2020 el asesinato de claro, su nexo, de su ganzúa judicial. Sí, en realidad quien termina dando los primeros indicios de esta causa o de esta investigación es Diego Barrera, recordemos, claro, que es uno de los primeros detenidos por el caso Aliaga, socio, entre comillas, ¿no?, de Diego Aliaga, el último que lo ve con vida. Cuando lo detienen, él da su versión de los hechos, y en esa declaración él menciona esto de que Aliaga era puntero, ¿no? Puntero que hacía favores a la justicia federal, a miembros de la justicia federal. Cuando se secuestran los celulares, allí es cuando comienza justamente a investigarse acerca del contenido de los mismos, y aparecen ciertos nombres relacionados a la justicia federal. Clave, ¿no? Ese teléfono para ver la red, que después termina siendo citada, convocada, y aparecen las figuras de algunos de ellos como testigos colaboradores que terminan clarificando cómo funcionaba eso que después sería una asociación ilícita. Con episodios totalmente llamativos, como cuando Bento dice que él le había pedido a Aliaga que le vendiera la camioneta, que ejerciera como quien iba a colocar su vehículo en el mercado, cuando en teoría Bento sabía que Aliaga era una persona que tenía problemas, entradas y salidas, entre comillas, con la justicia que él mismo personificaba de alguna manera. Eso es uno de los tantos hechos llamativos que tiene esta historia, de los tantísimos de lo llamativo que es también la figura de Walter Bento, con tantas cosas que se han contado, con los procedimientos que se ventilaron en la causa, incluso con lo que podríamos denominar, Sofi, detalles mínimos, pero que dibujan también al personaje. Pienso, por ejemplo, en su colección estratosférica de búhos adentro de su despacho en el Tribunal Federal número 1. Claro, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar a su despacho, pero no, era llamativo, ¿no? Esto, incluso cuando una vez tuve la oportunidad de hacerle una entrevista que ya estaba siendo investigado por esta causa, en donde él, por supuesto, desmentía acerca de su rol y de su participación en estos hechos que se lo acusaban en ese momento. Él me llamó muchísimo la atención su oficina, que tenía varios de estos lechuzos, ¿no?, entre comillas, lo cual hacía también hasta enigmático, por decirlo de alguna forma, acerca de esa fascinación, puedo decir esa palabra, ese calificativo sobre este tipo de ave. La verdad es que llamaba la atención. Otra cosa, él durante todo el proceso, en su defensa, ha alegado acerca de la condición de discapacidad de su hijo, ¿no? Bien. Eso